Universidad Autónoma de Chile. Me es grato presentarles a esta charla informativa al director del programa, Nasir Zapag, quien tiene una gran trayectoria realizando consultorías en instituciones públicas y privadas en los países Perú, Argentina y Venezuela, quien además es uno de los académicos de habla hispana, quien ha recibido 30 premios en Chile, en el extranjero, por su contribución a la transformación del conocimiento en evaluación de proyectos. Nasir Zapag. Bueno, muy buenos días, Nasir. Muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer su tiempo para escuchar y aclarar las dudas que pretendemos cumplir en esta jornada sobre una materia que es bastante significativa e importante en el día de hoy, que es cómo tomar buenas decisiones cuando tenemos que asignar recursos de inversión. Mucha gente cree que el tema de la evaluación de proyectos está asociada principalmente con buscar ganar dinero. Si bien es uno de los objetivos de lo que logra la formulación y evaluación correcta de los proyectos, hay una razón también mucho más importante que nos sirve tanto a los proyectos públicos como privados, y es saber gastar mejor muchas veces la poca cantidad de recursos que tenemos disponibles. Cuando uno toma una decisión de inversión y no ha hecho todos los estudios, no ha investigado todas las opciones para poder solucionar un mismo problema, para poder aprovechar una misma oportunidad, a lo mejor encuentra un resultado razonable, a lo mejor es un proyecto rentable, pero eso no significa que haya utilizado de la mejor manera posible los recursos que siempre van a ser escasos. Un proyecto puede ser útil desde el bienestar de la persona, obviamente de su familia, de la familia de otros, porque muchas veces da trabajo y eso beneficia no al trabajador directamente, sino que a toda su familia, a una empresa, a la sociedad, al país, etc. El tema de la evaluación de proyectos es bastante antiguo. Sin embargo, la cantidad de cambios que se han ido incorporando desde que se tomó un visionario muy grande, lamentablemente muerto hace pocos años, Ernesto Fontaine, incorporó una investigación que había hecho muchos años antes el señor Julio Melnick. Cuando digo muchos años antes, fue en 1958. En el año 1958 él, por Naciones Unidas, creó el primer manual de proyectos de desarrollo económico. En esos tiempos no existían ni las calculadoras electrónicas, pero generó las bases de lo que debía contener un proyecto, bases que todavía nadie ha sido capaz de modificar. ¿Qué es lo que se han modificado? Absolutamente todas las metodologías para poder lograr hacer un mejor proyecto. Antes, la estimación de demanda, estábamos demasiado limitados físicamente porque no teníamos acceso a los medios digitales que hay hoy día, y por lo tanto todos los estudios de mercado tenían unas restricciones gigantescas que hoy día no las hay. Los cálculos, por ejemplo, de qué probabilidad hay de que el proyecto fracase. Yo me acuerdo que con 18 escenarios que visualizara me felicitaban. Hoy día, en 2 minutos, uno logra con los software disponibles y solo aprendiendo a hacer clic en las teclas correctas, a hacer 100.000 escenarios probabilísticamente posibles todos, para poder adelantar no solo la probabilidad de éxito del proyecto, sino que también para identificar cuáles son aquellas variables sobre las cuales depende más el éxito o fracaso. O sea, como voy a explicar en 2 minutos más, también nos facilita el poder prever al inversionista de dónde debería empezar a iniciar alguna gestión que permita la mitigación de un probable riesgo que se va a presentar. Afortunadamente, esto que antes éramos los hermanos pobres de las finanzas, porque el tema de formación y evaluación de proyectos era la parte final de una de las 3 asignaturas de los cursos de finanzas. Hoy día la importancia que tiene ya le ha dado el carácter de una disciplina propia. Prueba de eso es que en los últimos años se han creado más programas distintos respecto de la administración y la evaluación de proyectos, que son hermanos, pero son 2 etapas consecutivas, que lo que se ha innovado en finanzas. La ventaja de este magíster es que creo que cuenta con los profesores que han estado en la punta de la generación del conocimiento
y que entregan soluciones mucho más concretas. O sea, no solo se demuestra por qué las cosas no se han estado haciendo tan bien. Cuidado, porque aquí también nunca las vamos a hacer bien. Es un proyecto, tenemos que advertirle al inversionista lo que podría pasar con su inversión destinada a uno u otro proyecto. Como nadie tiene la bolita de cristal para saber qué va a pasar a futuro, la predicción esa perfecta es imposible. O sea, nunca vamos a poder lograr el éxito de poder decir, esta es la rentabilidad del proyecto. No, a lo más la rentabilidad de uno de tantos escenarios posibles que va a tener el proyecto. Entonces, sabiendo esa limitación, nosotros nos vamos a concentrar en este magíster en qué? En ayudar a simplificar los modelos que de por sí, antes que no teníamos todos estos apoyos informáticos que hay hoy, la cantidad de información que está en la red, la posibilidad de contactarse con miles de personas con una encuesta que antes no la teníamos, que se hace en red, nos permite realmente mejorar sustancialmente el trabajo. Los aportes que se han hecho en Colombia, en España, México y Chile han sido enormes en los últimos años. Tan grandes que yo me atrevo a pedir disculpas siempre a aquellos que tuvieron la necesidad o la obligación de leer mi libro anterior, porque es tanto lo que ha cambiado desde la primera edición hasta la última edición, los contenidos, que me da vergüenza cómo se me ocurrió haber dicho lo que decía el año 83, por ejemplo, cuando salió la primera edición. Pero eso es justamente lo que muestra de que cuando no existe algo que nos permita garantizar el resultado de una inversión, se han ido mejorando todas las técnicas disponibles para poder acercar un poco o aproximar mejor la calidad de la información a lo que podría ser eventualmente el resultado de la implementación de un proyecto. Me gustaría mostrar algunas cosas muy genéricas que explican el porqué el enfoque que le vamos a dar a este magíster. En teoría se habla de que hay un círculo virtuoso, que cuando hay inversión hay crecimiento. El crecimiento, dicen, genera empleo. El empleo, hay más dinero, ¿no es cierto?, circulando porque la gente tiene más recursos, aumenta su propio consumo. Y ese consumo genera nuevamente más inversiones para atender a esa mayor demanda y se vuelve a un círculo que va siempre creciendo. Si bien la teoría es bastante cierta, en el mundo real nos encontramos que hay un puente que está, no digamos roto, pero sí que está muy débil. Si tengo recursos de inversión y los invierto, no garantiza el crecimiento. ¿Por qué? Porque no siempre estamos invirtiendo en las mejores opciones que tenía la empresa, que tenía la persona, que tenía el país. Hay que hacerse la pregunta de si existen otras opciones. Voy a contar una estupidez, pero para no aburrirlos tampoco. Imagínense que no cuesta mucho imaginarse esto, que yo voy un día a la playa con toda mi familia y una voz de atrás me dice, tío, nunca he entendido por qué me dice tío, es mi yerno. Si digo, ¿qué quieres? Le digo, ya está bueno que se compre otro auto. Estás loco, le digo, ¿cómo se te ocurre? Yo tengo un Jeep del año 95 que me encanta. Entonces le digo, si tú sabes que me gustan las cosas viejas, tengo este auto 25 años, mi señora que ya tiene 55 conmigo, desde que empezamos por olear, el reloj antiguo que tengo en la casa, pero yo soy fanático de las cosas viejas. No me dice, si no lo digo por eso. ¿Usted no ve cómo vamos acá atrás? Doy vuelta y veo. Y va él, y mi hija, o sea, su señora, mi nieta que tiene 20 años, mi nieto que tiene 18, mi hijo y su novia. El único contento, mi hijo. Iban así de apretados los 6. Le encontré toda la razón. Así que fui y compré otro auto. Ahora tengo 2 autos. Tengo un problema, sí, nadie más sabe manejar en la casa.
Así que el fin de semana pudimos ir a la playa, me voy en mi auto viejo con el acelerador adelante, mi hijo y su novia, que ya no iba tan contento atrás, los dejo en la playa, me devuelvo a Santiago, me cambio de auto, en el auto nuevo llevo a mi yerno adelante, a mi hija con sus dos hijos atrás. Cuando uno pregunta, ¿solucioné el problema? Claro que lo solucioné, pero lo solucioné de la peor forma posible. Yo podría haber hecho el mismo movimiento de 2 viajes con un solo auto. ¿Para qué duplicar la inversión? ¿Para qué tener capacidad ociosa? O a lo mejor pude haber capacitado personal, enseñarle a alguien a manejar. O a lo mejor podría haber cambiado mi auto por uno de 3 corridas de asiento. O a lo mejor podría haber enviado a mi yerno en bus. O a lo mejor podría no haberlo invitado. Dejémoslo hasta ahí, pero podríamos encontrar 6, 7, 8 opciones para la solución del mismo problema. Con un cuello de botella en una empresa es lo mismo. ¿Por qué tengo que comprar más máquinas si hay cuello de botella? ¿Por qué los hospitales no duplican el sueldo del personal especializado para que haga operaciones a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 5 de la mañana, en vez de estar construyendo nuevos hospitales? Yo sé que se hace hoy día, pero cuando se planteó esto por primera vez era impensable. ¿De dónde surgen todas estas ideas de mirar lo que hace otra gente? Cuando se cambia el sentido de las carreteras. El Andrés Bello hacia el poniente en la mañana, hacia el oriente en la noche. Es porque están adaptando los recursos a las necesidades. Sale más barato cambiar el orden de el funcionamiento de los semáforos y la información a los conductores que estar construyendo un camino paralelo en un túnel. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que ayudar a buscar. Hay un puente claro, transparente, firme, que permita que cuando se haga una inversión se logre realmente ese crecimiento, y eso no existe. ¿Por qué? Por 2 razones básicas. No tenemos muchas veces la capacidad de administración de esos recursos. Pueden haber recursos, pero la capacidad no está. Eso ha significado que el Project Management haya fortificado a través de la certificación de expertos en administración de proyectos, certifique las capacidades de las personas para adiestrarlo a fortalecer esto. La misma Universidad Autónoma está muy próxima, y no es publicidad, pero me encantó el programa que hizo la Facultad de Ingeniería, que lo revisé ayer. Va a lanzar un nuevo un diplomado en Project Management. ¿Qué podríamos hacer nosotros para que este puente roto se mejore? Bueno, agregar 2 cosas. Si vemos las flechas con verde, la de arriba está vinculada a gestión de proyectos. O sea, ¿por qué fallan los proyectos? Porque hay una mala administración de los recursos. Bueno, eso no lo vamos a cubrir nosotros. Pero también fallan porque no somos capaces de evaluar correctamente los proyectos. ¿Y por qué no somos capaces de evaluarlos correctamente? Bueno, primero, porque nadie tiene la bolita de cristal para saber qué va a pasar a futuro. Y segundo, porque se cometen muchos errores conceptuales. Del momento en que uno aplica todos los conocimientos de las finanzas que están hechos para activos financieros a un proyecto productivo, eso todo va a perder. Solo les voy a mencionar algo, porque esto se enseña obviamente en el curso, no acá. En matemáticas financieras se dice el valor de un flujo infinito, el equivalente a un monto inicial, es tan simple como dividir el flujo por la tasa. Por ejemplo, si voy a tener la opción de tener un flujo de por vida de 100, ¿a cuánto equivaldría si cobrara por adelantado infinitas cuotas de 100? Entonces, la pregunta es, depende de lo que puedas hacer con la plata hoy día. Bueno, si yo la puedo invertir al 10% anual, 100 dividido por 10% me da 1000. O sea, me estás diciendo la teoría que a un inversionista que puede poner plata al 10%, le es indiferente tener 1000 al contado o tener un proyecto que le dé de por vida 100. Porque si tuviera los 1000 al contado y los deposita al 10%, todos los años va a estar recibiendo 100. Si deposito 1000 y gano 10%, mi capital subió a 1100. Saco 100 y así de por vida
mantengo los 1000 y voy sacando los 100. Eso no sirve en proyectos a pesar de que se aplica. Hay más de 11 tips de este tipo. Este es el más fácil de todo, por eso que explico. En proyectos, ¿por qué no sirve? A pesar de que la mayoría lo usa, porque se basa en los criterios de finanzas y no en los activos productivos, que son los que nos interesan a nosotros. Porque no existe perpetuidad si nosotros no consideramos que dentro de los flujos futuros a infinito tenemos sí o sí que reponer activos. Detalles tan simples como este han echado a perder montones de resultados de proyectos que aparecen mucho más rentables porque se incorporan fórmulas matemáticas fáciles, pero sin la adecuación a lo que es propio de una inversión productiva. Esto es lo más simple, pero hay muchísimos modelos, argumentos más que podría ir explicando. Por lo tanto, nosotros nos vamos a concentrar dentro del magíster, primero, en ayudarlo muy bien a generar la idea del proyecto, identificar todas esas opciones, poder evitar los errores más comunes que entrega la teoría para poder evaluar este proyecto, y lo más importante entonces es construir el estudio de proyectos completo, pero que va a ir un poco más allá de lo tradicional, como muestro las siguientes diapositivas que ya están acabando, o sea, no se preocupen mucho. ¿En qué consiste entonces un proyecto? Que ya no va a ser la simple medición de una rentabilidad. Ya lo estábamos diciendo, nosotros tenemos la obligación de optimizar la configuración del proyecto. Vamos a generar información porque tengo que decirle al inversionista antes que haga el proyecto qué le conviene más. Si comprar una máquina barata que dura apenas 4 años o una máquina cara que dura 15 años. No sé, hasta que no se evalúe. ¿Voy a evacuar los residuos con equipos propios o voy a evacuar los residuos a través de un contrato de outsourcing con otra empresa? No tengo idea. ¿Qué opción uso? ¿Se acuerdan? Para transportar a mi yerno con mi hija y mis nietos a la playa. En todo orden de cosas, siempre tenemos opciones. Por ejemplo, no hacer nada. Cuando se quiere hacer actividades, por ejemplo, de prevención del delito, empiezan a aparecer una cantidad gigantesca de opciones. Más dotación de personal, más circulación por las calles, más cámaras de vigilancia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál va a ser la mejor? Y la teoría nos va a ayudar a determinar que hay una relación costo-beneficio, como en todas las cosas de la vida, que se puede dimensionar. Aquello que no minimice costo, ni maximice ingresos, sino que aumente esa diferencia, la brecha entre ingreso y costo, esa es la que está garantizando que está gastando de mejor manera posible los recursos. A mí me da pena cuando escucho tanta gente que dice y que lamenta tener que pagar impuestos. Y yo digo, ojalá algún día llegue la PDI a buscarme a la casa porque me meten preso porque he eludido $2 millones en impuestos. O sea, ojalá algún día tuviera que pagar $2 millones en impuestos. Significa que tuve que haber ganado muchísima plata. Entonces el objetivo no es pagar menos impuestos, sino que ganar más. A eso voy con este pequeño ejemplo. ¿Cómo logro que el proyecto sea lo más correcto, adecuado? Bueno, primero generando esa información de las opciones, valorándolas, pero también tengo que diseñar una estrategia que sea competitiva para que evitemos el fracaso. Cuando conozco en detalle la actitud de mis competidores, por ejemplo, vamos a poder implementar de mejor manera una estrategia que sea acorde, ¿no es cierto?, a la competencia o a la reacción que vamos a tener cuando ellos se implementen. Tengo que conocer el mercado en detalle. No es, siempre uno habla del mercado como una demanda, eso es una parte. Yo tengo que conocer mis proveedores, tengo que conocer la competencia, porque no es malo copiar las cosas buenas que se hacen. Los proyectos pueden ser innovaciones, pero no tenemos tanta capacidad de generar cosas nuevas. Adaptaciones, que son las mayores, donde uno observa que alguien está haciendo de alguna forma esto en otro país o acá mismo, y que nosotros lo podemos hacer de mejor manera posible.
pero también encuentro que no vale la pena hacerle ninguna modificación. Si esto está tan bueno, ¿para qué invertir recursos en modificar lo que ya está bueno? Es tan simple como decir, si existe un libro muy bueno de, no sé, de economía, ¿valdrá la pena realmente? ¿Somos capaces de agregarle valor dado el costo en tiempo, en esfuerzo, en capacidad para modificar lo que ya está hecho? ¿Valdrá la pena hacerlo? Cuando Ernesto Fontana escribió su libro, dijo que sí. Y gracias a él se pudo introducir el tema de elaboración de proyectos basado en ese libro de Julio Méndez. Pero logró dar el paso diferenciador hacia adelante. Muchos otros intentaron hacer algo similar a lo que hizo él y lamentablemente no contribuyeron. ¿Cuánto tiempo perdieron algunas universidades? Y yo conozco casos de gente que trató de, no sé si mejorar, o sea, todos pretendemos mejorar, pero trató de hacer algo competitivo con lo que hizo Ernesto. Y no logró ese tiempo. 4 años de investigación para un libro que se vendieron menos 50 ejemplares. Habiendo sido ocupado en cualquier otra cosa, este país estaría mejor hoy día. También nos sirve para dar consistencia a los datos. Yo no puedo tener, por un lado, la información que viene de la parte técnica, de la parte contable, de la parte de mercado. Alguien tiene que tener una visión de conjunto que sea capaz de decir, pero somos consistentes con lo que queremos hacer, el modelo para dar a conocer la existencia del proyecto, con las inversiones que estamos haciendo en comunicación. Somos consistentes con la imagen que queremos dar respecto de posicionamiento marca, prestigio, con las inversiones que estamos haciendo en mobiliario, en equipamiento, etc. O sea, ayuda también a esa configuración coherente de los datos. Y lo menos, lo último, que es lo que la gente cree que es para lo único que es el proyecto. ¿Cómo se mide la rentabilidad? Hoy día cualquiera la puede medir, porque eso ya viene hecho en el Excel. Lo importante es, si puse basura en el modelo, va a salir basura en el resultado. ¿Cuáles son los posibles escenarios? Bueno, como decía hace un rato, uno antes, mi récord a mano fueron 18 flujos de caja. Ahora hago 10.000 en clase. En un proyecto real hago 100.000 porque me demoro 2 minutos más, pero la gente los paga mucho más contento porque dice, pues yo hizo 100.000 flujos y todo probabilísticamente posible. No lo hice yo. Se usa un software que se les va a enseñar que permite hacerlo. Pero si ya tengo los 100.000 escenarios, ¿por qué no le pido ese mismo software con un solo clic extra? Que me diga, ya que hice 100.000 escenarios probabilísticamente posibles. O sea, saqué un precio al azar, un tipo de cambio al azar, un costo del flete al azar, todo al azar. Y cuando hago 100.000 veces eso, se me da una rentabilidad que tiene una forma más o menos normal. Con 10.000 ya es normal, o sea, con 100.000 casi perfecto. Más que medir cuál es la probabilidad de éxito, que me lo entrega gratis, digamos, con un clic, haciendo un segundo clic, me dice, ya que hice 100.000 iteraciones, veamos cuál variable, cuando se modificó probabilísticamente posible, impactó de mayor manera en el cambio de la rentabilidad. Y sobre esa nos vamos a preocupar, no de cualquiera. O sea, lo que la gente entiende por formulación y evaluación de proyectos, que es una herramienta matemática de medición de rentabilidad, sí, pero eso es lo menos importante. El aporte mayor que vamos a hacer es en lo que estaba antes. No se asusten con esta diapositiva, pero es solo para mostrar que tenemos pensado el magíster en una especie de mapa conceptual por la que tenemos que pasar. Antes de partir con la idea de proyectos, yo voy a necesitar algo, por eso en la última, en la próxima diapositiva les voy a mostrar cuál es la secuencia de los cursos. Pero aquí está el mapa conceptual. Yo necesito elementos conceptuales que van a estar antes de poder iniciar cualquier estudio de proyecto. No son materias propias de proyectos, o sea, son materias de conocimiento, cultura general,
que nos van a dar, perdón, es que coloqué, tratando de hacerlo mejor, en un soporte mi computador y me baila por todos lados, ¿eh? Pero la idea es la que importa. A ver si ahora me sale un poco más. Antes de empezar a ver el tema proyecto, yo necesito que cualquier persona tenga una base conceptual mínima que nos permita comprender no solo el comportamiento, por ejemplo, de un mercado, de la economía, sino también de las personas. Tengo que entender cuál es la lógica de un planteamiento estratégico para poder hacer bien las cosas. No es solo dinero, es manejar equipos, es entender la legislación, es entender lo que está moviendo al mundo hoy día, es entender la motivación de las personas, la colaboración de los equipos, etc. Con esto no quiero entrar a analizarlo, pero quiero decirle de que cuando uno empieza a decir, ¿qué necesita un proyecto? Bueno, hay que hacer un estudio, tengo que darme cuenta de que no hay un proyecto, hay por lo menos 8 tipos de proyectos. Yo puedo tener proyectos de creación de nuevas empresas o proyectos de mejora dentro de una organización ya existente. A lo mejor voy a evaluar un proyecto de una nueva empresa o a lo mejor voy a evaluar la rentabilidad de los recursos propios dentro de esa nueva empresa. No quise poner más detalle acá abajo, pero yo puedo evaluar un proyecto al interior de una empresa en marcha que se llama proyecto de inversión o, de manera distinta, un proyecto de desinversión. Perdón la letra. Un proyecto de inversión es donde sacrifico recursos actuales para tener algo futuro. Desinversión es lo que están haciendo hoy día muchas empresas, por ejemplo, un proyecto de outsourcing. Externalizo, tercerizo, trabajo que estoy haciendo y con eso libero recursos, tengo más dinero hoy día, pero eso me obliga a gastar más y permanentemente a futuro. Si yo me compro mi departamento, hago una inversión. ¿Qué beneficio voy a tener? Que en algún momento dejo de pagar dividendos y arriendo. Pero si vendo hoy día mi departamento y no me voy a ir a vivir con mi yerno, lo más probable es que me tenga que ir a un asilo. Me voy a gastar la plata en viaje, en auto, y cuando me doy cuenta que tengo que seguir pagando arriendo y ya no me queda plata, hasta ahí se acabó. O sea, tener plata hoy día por un proyecto de desinversión significa asumir costos futuros grandes. Eso lo menciono por una sola razón. Hoy día la teoría no había diferenciado lo que eran los proyectos de inversión de los proyectos de desinversión. Y no es en materia de esta primera charla explicativa del curso, pero sí vale la pena mencionarlo. Se ha evaluado sistemáticamente mal los proyectos de desinversión por 3 causas. Voy a mencionar solo una. Las medidas de rentabilidad que se usan para un proyecto de inversión no sirven para los proyectos de desinversión. Solo para los que conozcan el término, porque esto es obviamente materia del magíster. Van a calcular la rentabilidad porcentual de un proyecto. Si es de inversión, salvo algunos cuidados que hay que tener, puede ser. Pero en un proyecto de desinversión es justo lo contrario de lo real. O sea, mientras más malo es el proyecto, más alta es la rentabilidad porcentual. No puede ser. Este tema es tan nuevo que yo que me incorporé recién hace 1 año y 3 meses a la Universidad Autónoma, sin tenerlo resuelto todavía. Cuando lo propuse, nadie me creyó. Lo logramos resolver y está resuelto. Y en este momento, el 100% de los profesores, después de muchas discusiones, ya comparten de que lo que hemos estado haciendo por años ha estado mal. ¿Qué ventaja tenemos con este magíster? Que nosotros somos súper honestos en decir, yo he enseñado mal esto toda la vida. ¿Por qué? Porque este era el marco en el que nos movíamos bajo el concepto de finanzas y que no entendíamos que no sirve la aplicación directa de una teoría financiera a la evaluación de instrumentos que no son financieros, como son los instrumentos productivos.
como este tipo de cosas, y que si toman el magíster me van a escuchar, volver a dar las excusas después de todo lo que he enseñado mal desde la primera edición de mi libro, el año 83 hasta ahora, pero más vale darse cuenta tarde que nunca, ¿no? Y hemos estado incorporando permanentemente cambios, que no es que uno sea más o menos inteligente que otro, ni que sea investigador. Yo no soy investigador, ni mucho menos. Pero cuando en la práctica algo me suena, me huele mal, me ha dado pie a darle vuelta, hasta que hemos encontrado, gracias a varias valoraciones que hemos hecho para síndicos de quiebra, también temas que vamos a conversar más adelante, que era imposible aplicar otros criterios de valoración de proyectos en el mundo real. Se aplican y nosotros todavía ya estamos corrigiendo esas medidas. En este sentido, solo con mucha falta de humildad, señalar que el equipo de profesores que tenemos nosotros son todos altamente probados en estas materias. Todos hemos discutido las propuestas de varios de nosotros y creo que estamos en la punta del conocimiento en el tema de proyectos, y no solo en Chile, creo que en varios países. Tengo la suerte de tener un equipo grande de profesores de proyectos, cosa que no existe en otras universidades, y que tienen la formación teórica conceptual y la disposición humana a reconocer que a lo mejor esto que hemos enseñado tanto tiempo está mal. Aquí van a haber otras áreas. Ustedes tienen que tener información de la capacidad real, técnica de hacer un proyecto, cosa que no somos expertos la mayoría de nosotros, pero con ayuda de alguien vamos a tener que decir, ¿se puede realmente hacer físicamente? En el lado existe un marco legal que me regula. Yo tengo la posibilidad de cumplir con esa normativa legal, y la más importante es la económica. Obviamente, la económica se va a ver influenciada por la técnica. O sea, si no se puede emitir más de tantas partículas contaminantes en esta zona, bueno, técnicamente voy a tener que diseñar o incorporar una tecnología más cara que permita reducir la emisión de gases contaminantes. Me llega a mí la información económica. Si hoy día no puedo construir por el impacto vial un edificio que tenga salida, el estacionamiento a una sola calle, me rebota a mí, y en la parte económica vamos a tener que buscar soluciones, como por ejemplo comprar el terreno trasero para poder tener salida a 2 calles y cumplir con la norma de impacto vial. La parte económica obviamente se basa en la información del mercado, se basa en el proceso productivo, se basa en la gestión y la mejor organización para llevar a cabo la empresa, y la parte financiera. Estos 3 primeros generan información. Esa información o está disponible o la tenemos que crear nosotros. En el curso se ve la investigación de mercado. Nadie me dice cuál es la demanda del proyecto, o en el 90% de los casos no me la dice. Nosotros la vamos a tener que determinar. No están hechos los costos, no están calculados los costos de un proceso que todavía no se ha diseñado. Bueno, nosotros lo vamos a tener que hacer. Lo mismo con la parte organizacional. Con toda la información vamos a hacer una de las cosas que, ya terminando, contribuyen, digamos, a lo que es la esencia misma del curso. Cuando uno va a evaluar un proyecto, ya con todos los conocimientos previos que se le han entregado, se habla de un proceso de 3 etapas que son las centrales. Formular el proyecto es configurarlo. Es decir, que voy a trabajar con 3 máquinas pequeñas en vez de una máquina grande. Con una máquina barata, en vez de que se renueva cada X años, a una máquina más cara que se renueva cada mucho tiempo. Que voy a trabajar con arriendo de oficina o con compra de oficina, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo paso se llama preparación. La preparación del proyecto
parece trivial, es ordenar toda la información que hemos identificado en la formulación de costos, beneficios, inversiones, en lo que se llama un flujo de caja. De nuevo, hemos cometido por años el error de pensar que para evaluar un proyecto hay que construir un flujo de caja. Hoy día sabemos que hay flujos de caja muy distintos, que si no aplico coherencia entre la forma en que construí el flujo y cómo lo voy a evaluar, el resultado es catastrófico. De nuevo, permítanme un ejemplo demasiado torpe, burdo, todo lo que quieran, pero me da lo mismo si sirve para aclarar algo. 10 menos 5 es 5. O sea, si el proyecto gana 10 y al banco le tengo que pagar 5 intereses, me quedaron 5. Pero también las matemáticas financieras dicen, oye, pero si a los 10 los dividimos por 2, también llego a 5. Eso se llama matemáticas financieras. La matemática financiera, en vez de restar en pesos el costo del capital, lo va a incorporar dentro de una tasa. Y alguien dice, oye, ¿y por qué a los 10 del flujo no le sumamos 5 más y llegamos a 15? Pero ahora ya no lo podemos dividir por 2, pues lo dividimos por 3 y también llegamos a 5. Claro, me va a costar más explicar eso, pero ¿cómo hago subir un flujo de 10 a 15? Lo menciono, no tienen por qué entenderlo completo ahora. Puede ser porque voy a incorporar el ahorro tributario que me genera el gasto financiero. O sea, cuando yo me endeudo, pago intereses, esos intereses son el costo. Ese gasto va al estado de pérdida y ganancia, baja en la utilidad de la empresa y se ahorra impuestos. Entonces, voy a decir, además de los 10, por endeudarme, voy a ganar el pagar menos impuestos. Así que mi flujo ahora es 15. Sí, pero ya no puedo ir por 4, tengo que dividirlo por 3. En pocas palabras, hay 3 maneras de construir el flujo de caja que mide la rentabilidad del inversionista. Una mide el proyecto y 3 la del inversionista. Ya tenemos 4 flujos de caja. Esos 3 se llaman flujo neto, flujo del capital y flujo libre. Tenemos otro problema. En la vida real se van a encontrar que la gente hace cualquiera de los 3. Supongamos, dice 10 menos 5. Le restó al flujo los intereses. Y lo que queda, le aplica matemática financiera porque se lo enseñaron en la universidad. Y yo todo a perder. O sea, o pongo los intereses en el flujo o los pongo en la tasa. Pero más de la mitad de los proyectos que uno revisa en este país, cuando ponen financiamiento en el flujo, están castigando el proyecto al ponerlo de nuevo en la tasa. Lo castigan 2 veces. Solo quiero mostrar con esto porque excluyo otros flujos de caja, como por ejemplo las modificaciones que hay que hacer cuando yo tomo un leasing o cuando hay un proyecto de ampliación, de outsourcing, los modelos incrementales, etc. Pero nosotros les vamos a dar todos los modelos y cada uno de ustedes, cuando vea que tengo 3 formas correctas de calcular la rentabilidad, pero siempre que haga todo de esta manera, todo de esta o todo de esta. Y yo no les voy a dar el proyecto, pero les voy a invitar a que vean proyectos evaluados con excelentes calificaciones de tesis de posgrados en proyectos y van a ver las inconsistencias. Bueno, todo eso nosotros queremos que las personas que tomen este magíster obtengan, digamos, esa calificación, o sea, esa cualificación, digamos, para que puedan hacer de buena manera las cosas. No se trata solo de hacer un trabajo por responsabilidad profesional de uno, cuidar uno su imagen, sino que porque detrás, como explicaba al principio, de los recursos que se están mal invirtiendo a veces, está la suerte de demasiadas personas. El tercer y último paso es la evaluación. La evaluación me la entrega el Excel. ¿Pero qué me entrega? La rentabilidad de un miserable escenario dentro de muchos que yo no soy posible de estimar a futuro. Por lo tanto, no puedo terminar el proyecto con una evaluación. Tengo que informarle al inversionista cuál es la probabilidad de fracaso y dónde se concentran las variables de riesgo. Si le determino que la variable de riesgo es, por ejemplo, el tipo de cambio, entonces yo le tendría que decir
tu proyecto resiste hasta que logres, o sea, como máximo, que el tipo de cambio no sobrepase tal valor. Si es la demanda, tu proyecto va a seguir siendo rentable mientras no vendas menos de tanto. Por ejemplo, cuando uno pregunta si construye un edificio de 20 departamentos, me gustaría saber cuánto es los que tengo que vender para recuperar mi inversión. ¿Qué te importa? Pues si todo se vende al final. Para recuperar la inversión no depende de la cantidad de departamentos de un edificio que yo tenga que vender. Depende de la velocidad de venta. Y eso es para encontrar a través de herramientas que ya están diseñadas. Hay software extraordinarios que lamentablemente, quizás por costo, la gente no los usa. Pero yo tengo idea, o sea, vamos a ver, software que nos permiten concentrar los esfuerzos en esas variables que son las más críticas. Yo le voy a poder decir al inversionista, olvídate esta otra variable, pero mira, esta es crucial para tu proyecto. ¿Cuánto te demoras en vender tus departamentos? Un mismo proyecto de 20 pisos, si yo lo vendo en 9 meses, es extraordinario. Pero si me demoro 6 años, pésimo proyecto. En ambos se vendieron los mismos departamentos. Entonces, ¿quién me dice cuál es la variable crítica para yo poder sensibilizar? Es un modelo que vemos durante el magíster. Y muy rápido, ya nos quedan 3 diapositivas, pero ya son muy genéricas. Y ya no doy más explicaciones conceptuales, sino que entramos a las características del magíster. Son 4 trimestres. Decíamos, el primero es el que da los fundamentos. Todo lo que es una visión más amplia, capacidad de trabajo en equipo, dirección de personas, toda la habilidad directiva, es un curso completo. Entender dónde estamos hoy día, cuál es el nuevo escenario competitivo, o sea, los estándares tradicionales de competitividad que uno observa en los libros históricos de mercado ya no están vigentes, o sea, con todos los cambios en el mundo virtual, pues tenemos que entender, saber y utilizar todo ese escenario que está a nuestro alcance. Tenemos que entender la economía para los negocios. Esto no es teoría económica, ¿eh? Que no se pasa teoría, sino que se pasa economía para entender el día a día, ¿eh? Para entender qué es lo que podría pasar a mi proyecto, dado esto que estoy observando en el entorno económico. Aquí tengo diferenciado y, perdón, disculpen, esto significa que en un fin de semana se ve cada bloque. Aquí hay 2 materias en un solo bloque, significa que vamos a trabajar 2 profesores distintos, 2 cursos distintos dentro de un mismo fin de semana. Vamos a ver todo lo que es negocio y ambientes digitales y todo lo que está relacionado con gobiernos corporativos, ética y responsabilidad social de tanto la empresa como el negocio. Esta base es la que da origen ya a lo propio nuestro. Vamos a hacer un curso, una vez que terminemos el primer trimestre, en que vamos a ver de manera básica todo el proceso de formulación y evaluación de proyectos. ¿Por qué? Porque cuando entremos al curso de estadística y probabilidad para proyectos, no se preocupen, aquí no es un curso de matemáticas, no es un curso de estadística, es las estadísticas únicas y exclusivamente las que se van a utilizar durante la investigación de mercado, las fórmulas, la preparación del proyecto, cuando hagamos proyecciones, etc. Las estadísticas no es estadística, es estadísticas para proyectos. Tenemos profesores, esto sería más de 30 años trabajando conmigo, entienden el concepto de proyecto tan bien que sus clases están enfocadas 100% a aplicaciones de la teoría estadística, de lo que es la estadística, hacia la solución de problemas de proyecto. Nosotros este no es un magíster académico, este es un magíster profesional. Por lo tanto, si podemos evitar la explicación de fórmulas, de derivaciones de fórmulas,
lo evitamos. Pero sí entender el origen, el porqué y poder ser capaces de utilizarla es obligación de cada uno de los profesores. Lo mismo el estudio de mercado. Aquí vamos a hablar del mercado del proyecto. Ya mencionaba, generalmente uno asocia el mercado con el cliente, el consumidor. No, tengo que saber también que tengo proveedores, tengo competidores, hay intermediarios, hay clientes y hay consumidores. El cliente es el que toma la decisión de compra, el consumidor es el que consume. Las estadísticas me van a ayudar a entender, por ejemplo, la tasa de crecimiento de la natalidad, la tasa de crecimiento del número de adultos mayores. Pero a lo mejor en algunos años más, cuando a mí me pregunten qué me gustaría no sé, de un hogar de adulto mayor, yo voy a decir cualquier estupidez y que tengo Alzheimer. Entonces, no, ¿a quién tendrían que preguntarle ahí? Al cliente, y a ser mi hijo, mi señora o alguien que esté más cuerdo que yo en ese momento y que además tenga la plata para poder mandarme o no a algún asilo o a algún lado. Es interesante el tema porque va concretamente a entender el comportamiento del mercado utilizando conceptos económicos, utilizando todo lo que vieron antes, pero también ya introduce en una segunda parte del curso, de ese mismo fin de semana, las aplicaciones concretas del curso anterior para hacer pronósticos de mercado. Obviamente tenemos que conocer el marco legal y tributario, saber lo clave para el proyecto. Tampoco es marco legal y tributario cualquier cosa, no. Es entender la aplicación del IVA, saber qué tipo de estructura organizacional es la que nos conviene para poder llevar a cabo de mejor manera nuestro proyecto, etc. Y hemos agregado un curso que ha sido de bastante utilidad porque muchas veces cuesta entender cuáles son todas las fuentes de financiamiento que dispone un nuevo emprendedor. La cantidad es enorme. Entonces aquí, si bien van cambiando permanentemente, se les va obviamente a trabajar con lo que está vigente, pero también se les va a capacitar para que sean autosuficientes en la búsqueda permanente de las fuentes de financiamiento y poder determinar cuál es la que más conviene. Esto no tiene nada que ver con los que hayan visto antes de finanzas, la estructura óptima de endeudamiento. Eso no se ve acá. Una cosa que es muy determinante en la cuantía de los costos y las inversiones es entender la ingeniería del proceso. Tenemos un profesor estrella aquí, Iván Álvarez, que ha logrado las primeras calificaciones en varias universidades nacionales en los cursos magíster. Es un experto en la materia y los califica muy bien, los deja muy bien calificados para poder hacer una buena identificación de todo el proceso productivo cuando se trata de fabricación o de prestación de algún servicio, en el caso de estos servicios. El tema de formulación de proyecto toma ya la herramienta de todo lo anterior para empezar a construir el escenario más probable para el proyecto. Si ya vimos en ingeniería de proceso que habían varias opciones tecnológicas, aquí vamos a elegir la opción tecnológica. Si estamos limitados por los antecedentes que nos dio el mercado legal, el marco legal, en formulación se va a hacer. Hay dos partes importantes en formulación. Una es retomar la información que generaron los anteriores estudios, pero también va a tener la responsabilidad de generar su propia información. Aunque el concepto no les quede tan claro por ahora, no importa, pero quiero decir, se necesita capital de operación. El gerente, antes de empezar a producir, tiene que tener plata para comprar los insumos, las materias primas. ¿Quién determina la cuantía de esos recursos? La formulación del proyecto. Si cambia el nivel de actividad, va a necesitar cambiar también la cantidad de recursos. Yo sé, la teoría siempre dice que si la actividad crece 10%, hay que tener 10% más de capital de operación. Mentira, eso lo vamos a ver después. Como hay economía y economías de escala, el responsable de formación del proyecto tiene que generar esa otra información. Él, conociendo ya todos los costos y todos los beneficios, va a poder definir las estructuras tributarias. Va a definir
cada cuánto tiempo cambio las máquinas. Porque no es posible que en la elaboración de un proyecto yo suponga que no se van a ver modificadas las maquinarias iniciales, ¿no? Tengo que cambiar los computadores a lo mejor cada 3 años, un vehículo cada 6 años, y la teoría no sabe si yo voy a usar esa máquina un turno diario, 3 turnos diarios, bueno, pero por lo menos me da 4 modelos para calcular la vida útil óptima. ¿Quién la define? El responsable de la formulación del proyecto, con muchas otras cosas más. Una vez que ya está definido ese escenario, pasa a la preparación del proyecto. Yo sé que antes, incluso mi libro se llama así, preparación y evaluación de proyectos. ¿Por qué? Porque antes nos concentrábamos en lo que decía al principio, medir la rentabilidad de un negocio, pero nos dimos cuenta que es mucho más importante ayudar al inversionista al diseño del proyecto, o sea, a la formulación del proyecto. Y por eso aparece el concepto que lo separa, que se llama formulación, preparación y evaluación de proyecto. La preparación es solo ordenar la información conseguida en la formulación, que a su vez se basó en todo lo anterior. Pero esa preparación del proyecto no es tan trivial. Hay un flujo, decíamos, que mide la rentabilidad del proyecto. Hay 3 maneras más de construir flujos para llegar a la rentabilidad del inversionista. Que ya tengo que conocer 4. Si en vez de deuda tengo leasing, ya tengo 5. Todos esos proyectos pueden ser de creación de una nueva empresa, tengo que saber cómo se construye, o sea, son 5, o pueden ser en una empresa en marcha. Pero en una empresa en marcha, la teoría me da 2 modelos, incremental y diferencial. Son totalmente distintos. La mayoría de la gente que hace mezcla los dos. Nosotros, a través del curso, se va dando todas las habilidades, generando todas las habilidades para que no se cometan esos errores. O sea, cada uno de esos 5 se puede hacer incremental o se puede hacer diferencial. Ya tenemos que ver 10 escenarios. Una vez que está lista la preparación, entramos a evaluación. En evaluación no vamos a ir al detalle matemático tedioso de la fórmula. Como esto es un magíster profesional, nos vamos directamente al cálculo, a la interpretación y a generar la forma de la información para proceder, en la segunda parte del curso, a hacer el análisis del riesgo y de la incertidumbre de un proyecto. Y puse riesgo e incertidumbre porque, si bien mucha gente lo usa como sinónimos, nosotros sabemos hoy día que no son sinónimos. Estamos en incertidumbre y eso es lo que nos diferencia de muchos otros programas similares, en que nosotros le vamos a asignar a cada una de las variables una distribución de probabilidades. Si no la conozco, hay una biblioteca dentro de un software que me va a ofrecer 44 opciones. Pero si no me gusta ninguno, no estoy seguro, y tengo series históricas de datos, ingreso todos esos datos y el software me propone para cada variable su propia distribución de probabilidades. Solo para explicar el concepto de por qué necesito que llevemos un proyecto a riesgo y no dejarlo en incertidumbre. Muchas veces la inversión nos termina saliendo más cara de lo que era. A mí por lo menos nunca me ha salido más barata que el presupuesto que me hizo el maestro. Pero el 90% de las veces se encontró con algún imprevisto que hizo que saliera más caro. Ese comportamiento de la inversión no puede ser una distribución normal. Si yo no tengo mucha seguridad en la forma de distribución, podría usar el truco de decir, asumamos un escenario pesimista, optimista y más probable. Con 3 datos, el software me construye todo esto. Y esto es para todas las variables. Va a sacar al azar una de acá, una de acá, una de acá y calcula una rentabilidad. Y repite el ejercicio miles de veces. Cuando tiene miles de veces, ahí sí, la rentabilidad
va a aparecer como una probabilidad de ocurrencia. Esa probabilidad de ocurrencia, basta que ustedes le digan bajo qué número o sobre qué número quiero que me muestre una proporción, una probabilidad, y nos va a decir, o sea, cada vez que va sacando una rentabilidad le sale, va acumulando así, ¿eh? Pero cuando ya tiene las 10.000 va a tener una forma casi normal, ¿eh? Entonces uno le dice, ¿y cuántas de esas 10.000 te dio un resultado negativo? Y la mayoría, disculpen, ¿eh? Y la mayoría de la gente se queda con ese porcentaje. ¿Y qué me importa a mí ese porcentaje? Si hay un 0,01% de probabilidad de que me caiga un macetero en la cabeza cuando voy por la calle, pero justo me cae a mí, yo estuve en el 100% de los afectados. Yo quiero saber y hasta dónde resiste el proyecto que se modifique el comportamiento de las variables. Pero no puedo pedírselo a todos. ¿A cuál le voy a pedir? A las variables importantes. Con otro clic, el software me indica cuál es la variable que más afectó a estos cambios que están en las líneas verdes de la rentabilidad. A lo mejor es la cantidad, a lo mejor el costo de la materia prima, a lo mejor el precio del petróleo, a lo mejor el tipo de cambio, no sé. Pero ahí viene mi ventaja. Yo le puedo decir al inversionista, dentro de todos los elementos que van a explicar el éxito o fracaso del proyecto, el más importante es tal. Pero no me quedo ahí. Le agrego otro elemento más, que es hasta dónde esa variable crítica, primero cuáles son las variables críticas y hasta dónde puede llegar esa variable crítica a moverse, hasta dónde puede crecer la inversión, hasta dónde puede bajar la demanda, etc. Incertidumbre, también vamos a tener, no lo voy a explicar ahora, pero también cuando estamos en incertidumbre vamos a poder hacer algunos análisis. Incertidumbre es, por ejemplo, si usted hace enter en este momento en su computador y se les borra toda la información del disco duro y la capturé yo. ¿Es posible o no? Sí, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la probabilidad de que yo sea un hacker y aproveche esta charla para capturarle la información a todos ustedes de sus computadores y a partir de media hora más los empiezo a llamar por teléfono y les digo, mira, ¿quieres tener acceso a tus datos, que te los bloqueé todos? Pásame tantos millones. No tengo idea. ¿Es posible que eso pase? Sí. ¿Cuál es la probabilidad? No tengo idea. Eso se llama incertidumbre. Riesgo es cuando se va a poder representar como una distribución de probabilidad el comportamiento de algo. Eso nos ayuda mucho porque vamos a tener mínimo 3 formas de generar información adicional al inversionista, pero todas respaldadas en elementos que son importantes. La defensa del proyecto de tesis, ¿qué es lo más interesante de esto? Ustedes pueden empezar a hacerlo mucho antes. Incluso ya al final del segundo trimestre ya pueden haber definido sus temas y empezar a trabajarlo. Ustedes pueden probar lo que aprendieron evaluando un proyecto para la empresa, evaluando su propio proyecto de ustedes, pero la idea es que no miremos esto como un trabajo académico, sino que como una oportunidad para llevarnos con la asesoría de todos los profesores anteriores, más un profesor guía, un proyecto listo para ser utilizado. Aquí hay un calendario que después se les puede enviar, pero si ustedes se fijan, las clases son una vez al mes, en fines de semana de 3 días. Y en esta es la última diapositiva. La estructura horaria parece muy extensa, pero el modelo docente es muy adecuado, ha sido ampliamente aprobado por todos nuestros estudiantes y muy pocos están dispuestos a
volver a una modalidad diferente. Son bloques, ustedes se fijan, de prácticamente 4 horas y media cada uno. El día viernes hay un bloque, el sábado hay 3, el domingo hay 2. Cada bloque de 4 horas, el profesor ocupa 1 hora y media, 1 hora 20, descansan un rato, y después hay trabajo grupal para resolver un caso, un taller en grupo. Se descansan otros 10 minutos y se vuelve otra hora 20 a discutir con el profesor qué son las conclusiones que llegaron, y el profesor hacer cierre fortaleciendo las debilidades que pudo haber detectado de la comprensión de la materia a través del desarrollo y exposición del caso. O sea, parece muy intenso, pero no lo es tanto, porque el sábado, miren la cantidad de horas que aparecen ahí. Claro, pero el profesor va a hablar en 3 sesiones de hora 20 cada una. Ustedes van a trabajar en grupo 3 veces hora 20. Y los distintos grupos tienen que repartirse el tiempo para que en 3 tandas de hora 20 expongan sus conclusiones. Lo mismo el domingo, 2 horas más. Eso es un resumen de que pretendemos con el magíster. La diferenciación, creo, cuesta mucho poder decir que de compararse con otros. Yo prefiero que ustedes mismos vayan analizando los contenidos de los otros magísteres que están en el mercado, y prefiero aclarar las dudas que pudieran tener cualquiera de ustedes ahora o más adelante. Beatriz, quizás podrías dejarles el correo mío para atender cualquier consulta, o tú los centralizas y me traspasan las dudas a mí para llevar un control también de mi capacidad de respuesta. Le agradezco el tiempo. Muchas gracias, Nasir. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, sí. Muchas gracias, Nasir, por la presentación. Los dejo invitados a conectarse con nosotros. Bueno, Nasir ya nos dio, podemos facilitar tu correo electrónico. Había una pregunta en particular, como dijo Jaime, me gustaría que le respondieras. ¿Cuál es el perfil del egresado? Esa es como una última pregunta que un alumno está consultando acá. ¿Cuál es el perfil del egresado del magíster? Sí. Mira, nosotros pretendemos que cualquiera que salga con el grado de magíster nuestro tenga las habilidades no solo para apoyar a definir las características y configuración de un óptimo proyecto. Tiene que ser capaz de una mente muy abierta para generar opciones, para mejorar. Siempre estás buscando qué más se podría mejorar dentro de este proyecto. Una gran diferenciación es que nuestro egresado va a salir con el 100% de las herramientas que están hoy día en el top de la discusión. Créanme que hay material que hemos preparado el equipo nuestro, que si bien incluso algunos de ellos ya llevan 3, 4 años utilizándose, no son más de 2 o 3 universidades en Chile las que lo han podido implementar. Nosotros queremos generarle una base conceptual demasiado sólida para que sean capaces de expresar, defender, explicar, capacitar incluso a su gente para entender, ¿no? Si por este camino fácil llego exactamente al mismo resultado que me dice la teoría, ¿por qué no lo hacemos de esta manera y nos ahorramos tanto dinero, tanto plata? Para poder hacer eso, tengo que entender el problema conceptual. O sea, van a quedar calificados, pero, pretendo, van a quedar calificados para poder liderar esos cambios en el manejo de las herramientas teórico-conceptuales que se están aplicando hoy día, y ser mucho más eficiente en el modelo práctico. En la evaluación del proyecto, no cometer la cantidad significativa de errores que se cometen hoy día, lamentablemente. Son muchos porque uno pregunta, ¿va o no van los intereses entre el flujo de caja? La respuesta es una sola. Hoy está mal calculado el costo del capital, la rentabilidad que le va a exigir al proyecto. Si yo voy amortizando deuda, cada vez necesito menos recursos para pagarle al banco, porque en algún minuto la proporción del capital es más propia que ajena.
y aquí nos enseñan a que siempre trabajes con el mismo costo del capital, porque el costo del capital cambia periodo a periodo. O sea, en resumen, diría, van a poder analizar proyectos de creación de nuevos negocios, van a poder evaluar proyectos, formular, preparar y evaluar proyectos de mejora en empresas que están en marcha, ya sea ampliación, abandono, outsourcing, reemplazo, etc. Van a llevarse también todas las herramientas estratégicas para poder decirle a quien va a tomar la decisión o a quien va a asignar los recursos de inversión, cuáles son los riesgos que va a tener, pero también advertirle de cuáles van a ser las medidas de mitigación para reducir ese riesgo en la eventualidad de que ocurra lo que las estadísticas podrían indicar como escenarios probables en algún momento. Perfecto. Muchas gracias, Nancy, por responder las preguntas. Bueno, los dejo invitados a los alumnos y algunas consultas por el chat, así que los dejo invitados a escribirnos a altadirección@uautonoma.cl. Muchas gracias, Nasir, por su tiempo. Muchas gracias por a ustedes. A los participantes también les damos las gracias por haberse incorporado a esta charla bastante interesante, así que bueno, los dejo invitados para que nos escriban. De todas maneras, hay 4 coordinadoras que nos vamos a estar en contacto con ustedes para que puedan responder a la mayoría de las preguntas. Muchas gracias, Nasir. Que tengan buen día. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Bien.